La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de Job, capítulo 7, versículo 1 al 4, punto 6 al 7. Habló Job diciendo: el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero, como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario, mi herencia son meses baldíos. Me asigna noches de fatiga, al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Salmo 146. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 19, punto 22 al 23. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Hermanos y hermanas, el Señor, después de hacer una labor apostólica en la sinagoga, al salir de la sinagoga, después de sacar ese demonio, procede el Señor a hacer una obra de evangelización. Primero que hay que hacer es sacar el demonio de nuestra vida. Antes de cualquier apostolado hay que sacar el demonio. ¿Y dónde está el demonio? En el pecado mortal. Lo primero que hay que hacer es procurar que nuestra vida esté en gracia de Dios. Eso es lo primero. Si estamos en pecado mortal, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué apostolado vamos a hacer? No hay nada que hay que hacer. Nadie da de lo que no tiene. Si yo vivo en pecado, tengo una vida desordenada, si yo no he sabido yo ordenar la vida mía, ¿cómo voy a predicarle a una persona que vive en unión libre si yo vivo en unión libre? ¿Cómo voy a predicarle a un adúltero si yo vivo en adulterio? ¿Cómo voy a predicar a los mentirosos si yo vivo en mentira? Primero hay que salir del pecado mortal para poder tener autoridad. El demonio no puede sacar otro demonio. Es Dios quien lo saca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar a la gente del pecado mortal, mostrarle el concepto de justicia que Jesús nos mostró. Es claro, predicar el Evangelio con certeza, con objetividad. El que crea se bautice, se salvará, el que no crea se condenará. Esa es la predicación apostólica de Jesús. Cree y recibirás la gracia de Dios. Si no crees, entonces no podemos hacer nada.
hay que arrancar de ahí. Un apostolado que arranque sin esa parte es un apostolado que no va a tener mucho fruto. Entonces, trabajar mucho en esto de la gracia de Dios, de sacar el pecado, de llevar a la gente a los sacramentos, al confesionario, a la Santa Misa, que la Santa Misa es culmen y fuente y fin de la evangelización. ¿Sí? Allí está el culmen de todo, la plenitud de todo está allí, está nuestra fuerza. Entonces, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. La patrística dice que la fiebre se puede referir a la lujuria o a la ira. Calentura de ira o calentura de lujuria. Dice aquí que la cogió de la mano y la levantó. Jesús tiene el poder de quitar la lujuria y la ira. Dios tiene ese poder. Por eso Él dice, pide y recibe. Pide al Espíritu Santo para que te enseñe a pedir como conviene. ¿Y qué es lo que conviene? Pedirle al Señor que nos saque del pecado. Pedirle al Señor que nos purifique de nuestras calenturas. La ira no te deja pensar con sano juicio. La lujuria menos. Entonces, si tú tienes estos problemas, el hidrópico, el que fue curado por Jesús, tenía ese problema de promiscuidad. Y fue sanado por Jesús. Jesús ha venido a eso, a sacarnos del pecado, de lo que nos condena. Lo que nos condena es el pecado mortal. El sexto mandamiento, séptimo mandamiento, octavo mandamiento. Jesús lo primero que pregunta es, ¿ya cumpliste los mandamientos? Para ayudártelos a cumplir en plenitud, porque yo soy la plenitud de esa ley. Al anochecer cuando, se puso a servirles, al quitarle la fiebre se puso a servirle. Entonces, ¿la motivación cuál es? El servicio. Jesús sana a esta mujer, inmediatamente se pone a servirles. Cuando uno tiene ese objetivo, esa finalidad de servir a Dios, Dios hace por ti lo necesario para que tú hagas lo necesario para Él. Eso es claro. Entonces, una de las cosas que Dios tiene en cuenta a la hora de sanarte, cuando tú le estés pidiendo una sanación, es eso. ¿Qué vas a hacer después de que seas sanado por Dios? Porque no vaya a ser, por ejemplo, como el borrachito que le pide que lo sane de la cirrosis, sáname de la cirrosis, Señor, pero es para volver a tomar nuevamente. Entonces, Dios más lo sana, dejándolo así como está, porque le evitaría que se enferme mucho más tomando, si lo sana. Entonces, hay que mirar las intenciones que tenemos cuando le pedimos a Dios que nos sane. No sea que nos suceda algo peor. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Después de que el Señor ha hecho esa primera labor, tiene que mostrar su poder para que vengan al Mesías. Él puso muchos demonios. No dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué no se puede dejar hablar a los demonios? Porque los demonios pueden decir la verdad, pero una vez se han ganado tu confianza, aprovechan que ya te tienen confianza para venderte mentiras. Combinan verdades con mentiras. Eso es propio del demonio. El demonio sabe de la Biblia, más sabe él por lo que sabe que por demonio, que por diablo. Entonces él es astuto, Dios lo ha dicho. La serpiente, la más astuta de todos los animales. Entonces él conoce. Una de las características que tienen las personas malas es que primero conocen a su enemigo. Ellos saben que tienen que conocer a su enemigo para luego destruirlo. Por eso Jesús nos dice, no le eches perlas a los cerdos, porque terminan utilizando esas perlas contra ti mismo. Entonces con los demonios no se puede dialogar. Eva dialogó y cayó en pecado y nos perjudicó a todos. No se puede dialogar con el pecado, con el demonio. Hay que reprenderlo, no se les puede permitir hablar. Y Dios nos está enseñando a reprenderlo, a no hablar con el demonio. Todo el mundo te busca, le dicen a Jesús. Y Jesús les dice, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Esto se compagina con lo que dice San Pablo. Muy a pesar mío, predico no por gusto, sino para ganarme las almas. ¿Sí? Porque así es como yo participo de la salvación, predicando a pesar de mis gustos. Entonces a veces a uno no le va a gustar predicar, irse para una aldea pobre a predicar,
pero es allá donde Jesús nos coloca el ejemplo para ir, con la gente sencilla, con la gente pobre, es que uno debe darle la prioridad. Porque la tendencia es buscar la ciudad de lo cómodo para predicar más cómodo y que me crean con más facilidad con los milagros que haga. Entonces por eso la gente sencilla buscaba mucho a Jesús. Vámonos a aldeas cercanas para predicar. Entonces mucho ojo con buscar, como en un supermercado, predicadores que se amolden a tus gustos. Busca predicadores que te digan la verdad y te lleven a la salvación. Porque es muy fácil predicar para agradar al oído por algún interés, para no desacomodar a nadie. Cuidado, busca a los que puedan llevar tu alma a la salvación a pesar de que no te guste. Haz ese ejercicio ascético en tu vida y verás cómo vas a cambiar mucho. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz domingo.